Federales aseguraron una avioneta, todo fue el pasado domingo. El vuelo irregular fue reportado alrededor de las 8 de la mañana, por lo que autoridades lo detectaron y procedieron al aseguramiento. Organismos de inteligencia han comenzado a rastrear los movimientos de otras aeronaves sospechosas que podrían estar operando bajo el mismo esquema. Se han identificado patrones de vuelo similares en distintas regiones, lo que sugiere la existencia de una flota completa dedicada a esta actividad. El impacto de esta incautación ya ha comenzado a sentirse en círculos financieros clandestinos, donde la pérdida de estos recursos ha generado tensiones internas. Informantes han reportado que algunas redes están reconsiderando sus métodos de transporte y explorando nuevas alternativas para movilizar sus activos sin ser detectadas. Este caso sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la infraestructura detrás de esta operación. Por ahora, las autoridades han reforzado la vigilancia en aeropuertos privados y zonas de alto riesgo, con el objetivo de evitar que otras aeronaves sigan los mismos procedimientos que llevaron al decomiso del Gulfstream II en Belice. La red aérea oculta. Cómo las organizaciones movilizaban millones sin ser detectadas, nuevos hallazgos han revelado la magnitud de la red clandestina de vuelos privados que operaba en distintas partes del mundo. La reciente incautación de un Gulfstream II en Belice ha servido como punto de partida para desentrañar un esquema aún más amplio y sofisticado. Autoridades internacionales han identificado una flota de aeronaves que, durante meses, logró sortear los controles de seguridad y transportar cargas de alto valor sin dejar rastros evidentes. Investigaciones forenses en las aeronaves decomisadas han mostrado patrones de modificaciones técnicas específicas, compartimentos ocultos diseñados con precisión, sistemas de comunicación encriptados y alteraciones en los registros de mantenimiento para encubrir sus verdaderos itinerarios. Todo apunta a una planificación meticulosa que garantizaba que cada vuelo cumpliera su objetivo sin levantar sospechas. Uno de los aspectos más inquietantes de esta investigación es la existencia de un centro de operaciones encargado de coordinar estas rutas aéreas. Ubicado en una zona estratégica de América Latina, este enclave funcionaba como un punto de enlace donde se definían los trayectos, se establecían los protocolos de seguridad y se aseguraba que las aeronaves estuvieran en óptimas condiciones para cada misión. Las conexiones con la operación Jumbo Jet han quedado al descubierto con la reciente filtración de documentos que detallan transacciones multimillonarias vinculadas a la adquisición de aviones de lujo. Registros financieros analizados por las autoridades han permitido rastrear la compra de al menos 5 aeronaves en los últimos 2 años, muchas de ellas adquiridas a través de intermediarios para ocultar su verdadero propósito. Una de las tácticas más sorprendentes detectadas en esta red ha sido el uso de vuelos humanitarios y de carga comercial como fachada. En algunos casos, las aeronaves realizaban escalas técnicas en aeropuertos con baja supervisión, permitiendo el intercambio de carga sin que las autoridades detectaran la operación. Esta estrategia les otorgaba un nivel de cobertura que dificultaba su rastreo en tiempo real. El impacto de este desmantelamiento ha comenzado a sentirse en distintos niveles. La flota aérea utilizada para estos movimientos ha sido confiscada en varios países, mientras que las investigaciones han puesto bajo la lupa a aeropuertos privados y operadores de vuelos ejecutivos. Con cada nueva pista descubierta, los organismos de inteligencia han logrado reconstruir el mapa de operaciones de esta red. Entre las revelaciones más alarmantes se encuentra la existencia de una base de datos interna, utilizada por estos grupos para coordinar sus vuelos. Este sistema, desarrollado con altos estándares de seguridad, permitía a los operadores conocer en tiempo real las condiciones meteorológicas, las rutas más seguras y los posibles puntos de control a evitar. Su desmantelamiento ha sido clave para frenar la expansión de esta estructura. La vigilancia sobre el uso de aeronaves privadas ha aumentado de manera significativa en las últimas semanas. Autoridades en América y Europa han comenzado a implementar protocolos más estrictos en aeropuertos y pistas privadas, buscando detectar cualquier patrón sospechoso en las operaciones de vuelo. Se ha incrementado la revisión de matrículas, la inspección de registros de vuelo y la verificación de identidades de tripulación y pasajeros.
Expertos en seguridad han señalado que el uso de jets ejecutivos para el transporte de recursos ilícitos se ha convertido en una de las tácticas más recurrentes de los últimos años. A diferencia de otros métodos, el traslado aéreo permite reducir el tiempo de exposición y minimizar los riesgos de intercepción en rutas terrestres o marítimas. Este factor ha llevado a los organismos internacionales a reforzar la cooperación en la vigilancia de vuelos privados. La detención de varios operadores vinculados a esta red ha permitido obtener información valiosa sobre la logística empleada. Se ha confirmado que algunos de estos vuelos eran financiados a través de complejas transacciones en mercados internacionales, utilizando empresas fachada para justificar los costos operativos. Este hallazgo ha derivado en una nueva línea de investigación enfocada en el rastreo de estos flujos financieros. Mientras el análisis de la evidencia continúa, las autoridades han advertido que aún quedan muchos cabos sueltos en este caso. La captura de aeronaves y operadores clave es solo el primer paso en el desmantelamiento total de esta estructura. Se espera que en los próximos días se emitan nuevas órdenes de captura y se realicen más decomisos en distintos puntos del mundo. El descubrimiento de esta red aérea ha marcado un punto de inflexión en la lucha contra el tráfico de recursos ilícitos. Con cada nueva revelación, se amplía el panorama sobre las tácticas utilizadas para movilizar grandes cantidades de dinero y productos restringidos sin ser detectados. Ahora, el reto para las autoridades será prevenir que otras organizaciones adopten estrategias similares y fortalezcan sus operaciones en el futuro. Con la caída de la flota aérea clandestina, las autoridades han dado un paso decisivo hacia la neutralización de una de las tácticas más sofisticadas empleadas por las organizaciones delictivas para mover recursos prohibidos a escala global. La incautación de aeronaves de alto valor como el Gulfstream II y el desmantelamiento de las redes de apoyo logístico han puesto en evidencia la enorme complejidad de estos grupos. Pero aunque se ha asestado un duro golpe, lo cierto es que el final de esta red no es necesariamente el final de las operaciones de tráfico aéreo ilícito. Lo que ha quedado claro es que la adaptación es una característica fundamental en este tipo de actividades. Tras cada intervención, nuevas rutas y métodos surgen rápidamente, como un sistema que evoluciona para enfrentar los retos impuestos por las autoridades. Las redes desmanteladas hoy pueden dar paso a nuevas estructuras. La respuesta del cártel: reorganización, espionaje y un nuevo frente en la guerra aérea. El golpe fue certero, pero la respuesta no tardó en llegar. La organización afectada no es de las que se quedan inmóviles tras una pérdida tan significativa. Desde el momento en que el avión fue interceptado, la reacción de sus líderes fue inmediata: activar todos los mecanismos de control interno, reforzar su estructura operativa y buscar la manera de evitar que algo así volviera a suceder. El impacto no fue solo financiero, sino estratégico. La confianza en su red de transporte quedó gravemente afectada. Se ordenaron auditorías internas para revisar cada aspecto de sus operaciones. Se revisaron los sistemas de comunicación. Se analizaron los puntos de vulnerabilidad y, sobre todo, se intentó descubrir qué había salido mal. Pero la realidad era innegable. El gobierno había logrado infiltrar sus movimientos con una precisión nunca antes vista. Las primeras horas tras el decomiso fueron caóticas. Se estableció un comité de crisis en la cúpula de la organización. Se discutieron posibles traiciones, se examinaron registros y se implementaron cambios urgentes en la logística aérea. Se establecieron nuevas reglas para la coordinación de vuelos clandestinos, obligando a sus operadores a modificar procedimientos que llevaban años funcionando sin aparentes fallas. A medida que la presión aumentaba, surgieron tensiones entre los diferentes grupos dentro de la organización. Mientras algunos exigían respuestas inmediatas y buscaban culpables dentro de su propia estructura, otros optaban por la cautela, analizando el golpe con mayor detalle antes de tomar represalias. La división entre la vieja escuela y la nueva generación se hizo más evidente. Pero no todo quedó en reorganización interna. Las amenazas comenzaron a materializarse en forma de vigilancia y contraespionaje. En cuestión de días, agentes de seguridad detectaron un aumento en la actividad de individuos sospechosos cerca de instalaciones gubernamentales y zonas de operación clave. Se descubrieron intentos de infiltración en sistemas de comunicación oficiales, lo que dejó en evidencia que la organización criminal no solo buscaba respuestas, sino que ya planeaba su siguiente movimiento. Mientras tanto, en el lado de las autoridades, la presión por mantener la iniciativa se volvió prioritaria. Con la información obtenida en el decomiso, se comenzaron a rastrear conexiones internacionales que vinculaban los flujos financieros con otras redes.
Lo que al inicio parecía una operación aislada, se transformó en la punta de un iceberg que revelaba movimientos financieros en varias regiones del continente. A medida que la investigación avanzaba, nuevas revelaciones salieron a la luz. Se descubrieron registros de envíos previos con montos similares, lo que indicaba que este no había sido un vuelo aislado, sino parte de una red mucho más compleja de transporte de efectivo. Este hallazgo encendió las alarmas en agencias de inteligencia, que comenzaron a coordinarse para expandir las pesquisas a nivel global. Por otro lado, la exposición mediática del operativo tuvo un efecto inesperado. Grupos rivales comenzaron a aprovechar la crisis para cuestionar la capacidad de liderazgo de quienes estaban al mando. En los círculos más discretos del bajo mundo, se empezó a hablar de fracturas internas y de la posibilidad de reconfiguraciones de poder. El equipo de seguridad que llevó a cabo la intercepción sabía que la respuesta no tardaría en llegar. Se reforzaron los protocolos de protección para los agentes involucrados en la operación. Algunos de los funcionarios clave comenzaron a modificar sus rutinas diarias, adoptando medidas adicionales para prevenir posibles ataques o represalias. Mientras el cártel intentaba recuperar el control de la situación, en las oficinas de inteligencia se analizaban las siguientes jugadas. Con la ventaja informativa en sus manos, las autoridades preparaban una nueva ofensiva. Las rutas alternativas que se estaban diseñando por parte de la organización criminal ya estaban siendo rastreadas y documentadas. Se identificaron nuevos patrones de vuelo y se monitorearon movimientos inusuales en aeródromos clandestinos. El juego había cambiado. El mensaje era claro. No importaba cuánto se reorganizaran, las reglas ya no eran las mismas. La intercepción del jet no solo representaba un golpe a sus finanzas, sino una advertencia de que el gobierno había encontrado una forma efectiva de desarticular sus operaciones en el aire. Lo que sucedería en las próximas semanas determinaría el futuro de esta nueva guerra aérea. Pero una cosa era segura, el equilibrio de poder había sido alterado, y nadie estaba dispuesto a ceder terreno. El fin de una ruta, o el comienzo de algo peor. El impacto del decomiso aún no ha terminado. Las piezas siguen moviéndose, y lo que parecía ser solo un golpe financiero ha desencadenado una reacción en cadena que nadie puede detener. Mientras la organización criminal intenta reestructurar sus operaciones, el gobierno ya tiene nuevos objetivos en la mira. Los informes de inteligencia sugieren que la red de transporte aéreo está mutando, adaptándose a las nuevas condiciones. Ya no se trata solo de cambiar rutas o reforzar la seguridad. Ahora, la estrategia se enfoca en hacer que los vuelos sean prácticamente invisibles. Tecnología de última generación, sobornos a controladores de tráfico aéreo y alianzas inesperadas comienzan a tomar protagonismo. Pero en esta guerra, el tiempo es el recurso más valioso. Cada día que pasa sin una represalia directa es un día en que el gobierno gana terreno, y en el bajo mundo eso es inaceptable. El reloj avanza, y la gran pregunta sigue en el aire. ¿Cuál será el próximo movimiento? Lo que está claro es que este enfrentamiento apenas comienza. Con un operativo que demostró que el cártel no es intocable, y con una organización criminal buscando venganza, las siguientes semanas podrían cambiar el juego para siempre. ¿Quién dará el siguiente golpe? ¿Cómo responderán los líderes afectados? Una tormenta se avecina en los cielos, y cuando estalle, nadie estará a salvo. Atención, golpe devastador al crimen organizado. La DEA y Harfuch acaban de hundir a la chapiza con una incautación histórica. 100 millones en dinero sucio atrapados en una redada épica. Y lo peor para ellos, Operation Jumbo Jet fracasó estrepitosamente. ¿Cómo sucedió? ¿Qué significa esto para el narco en América? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver cambiará el juego para siempre. El reciente operativo encubierto, dirigido por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en colaboración con las Fuerzas Especiales Mexicanas, ha sacudido los cimientos de una de las redes ilícitas más poderosas de la última década. En un golpe sin precedentes, se logró el decomiso de una cifra estratosférica en activos ocultos, dejando al descubierto una compleja red de financiamiento clandestino que se extendía desde el corazón de México hasta las principales ciudades estadounidenses. Los radares de vigilancia aérea detectaron el avión en su ruta irregular. No había notificación de vuelo ni plan registrado. En cuestión de minutos, un grupo élite de la Fuerza Aérea Mexicana ya lo tenía en la mira. Con una maniobra estratégica, 2 cazas F-5 y un escuadrón de helicópteros Black Hawk trazaron un cerco en el cielo, asegurando que la aeronave no tuviera otra opción más que descender. El piloto, al darse cuenta de la situación, intentó una táctica desesperada.
modificar su altura para salir del rango de detección. Pero el operativo estaba tan bien calculado que cualquier movimiento errático sería inmediatamente respondido. El aterrizaje forzado tuvo lugar en un aeródromo clandestino, donde un equipo de fuerzas especiales ya esperaba. Los ocupantes, al verse rodeados, no ofrecieron resistencia. Sin embargo, lo que se encontró en el interior de la nave dejó a todos boquiabiertos. Se descubrieron aproximadamente $100 millones en efectivo, distribuidos en paquetes sellados con precisión industrial. Lo más sorprendente fue que cada fajo de billetes contaba con un código de identificación digital, lo que indica un nivel de sofisticación que hasta ahora no se había visto en este tipo de operaciones. Pero ahí no terminó el hallazgo. En el avión se encontraron dispositivos de comunicación de última generación, los mismos que utilizan las agencias de inteligencia para coordinar operaciones encubiertas. También había un sistema de inhibición de señales capaz de bloquear cualquier intento de rastreo en un radio de varios kilómetros. Según fuentes cercanas a la investigación, este tipo de tecnología solo está disponible en mercados restringidos, y su adquisición requiere contactos en los más altos niveles. Este golpe no fue obra del azar. Detrás de la intercepción hubo un trabajo de inteligencia que tomó meses en ejecutarse. Equipos especializados lograron infiltrarse en los sistemas de comunicación del cártel, identificando patrones de vuelos sospechosos en distintas regiones del país. El equipo dirigido por Harfuch operó con precisión quirúrgica, generando distracciones en otros frentes mientras se cerraba la trampa sobre la aeronave. El golpe ha dejado consecuencias inmediatas. Fuentes no oficiales aseguran que dentro de la organización criminal hay una creciente desconfianza, pues la filtración de información solo pudo haberse originado desde dentro. La respuesta no se ha hecho esperar. En distintas ciudades se han reportado movimientos inusuales de vehículos con blindaje y escoltas en alerta máxima. Mientras tanto, en la capital, autoridades han reforzado la vigilancia en puntos estratégicos. Según analistas de seguridad, esta intercepción no solo representa una pérdida financiera para el cártel, sino que también podría significar una fractura interna. Los involucrados en la operación están bajo custodia y se espera que en las próximas horas comiencen las primeras declaraciones, lo que podría abrir una nueva fase en la lucha contra estas redes clandestinas. Sin embargo, advierten que este tipo de redes suelen reorganizarse rápidamente, buscando nuevas rutas y métodos para continuar sus actividades. Por ello, se ha intensificado la cooperación entre distintas agencias para evitar que otros grupos tomen el control de las operaciones desmanteladas. Con cada nuevo descubrimiento, se incrementa la presión sobre las estructuras que facilitaron el funcionamiento de este sistema. Los organismos encargados de la investigación han comenzado a analizar el papel de diversas entidades financieras y comerciales en la canalización de estos fondos, lo que podría derivar en sanciones contra individuos y empresas que, de manera consciente o inconsciente, participaron en estas transacciones. El impacto de esta operación se ha hecho sentir en distintos ámbitos. En varias ciudades de América y Europa, las fuerzas de seguridad han reforzado las inspecciones en aeropuertos privados y terminales de carga, con el objetivo de identificar posibles intentos de reactivar este esquema. Además, se han iniciado investigaciones sobre el uso de criptomonedas y otros activos digitales en la ocultación de estos recursos. A medida que se procesan las pruebas encontradas, los investigadores han detectado indicios de que esta red mantenía conexiones con organizaciones en Asia y África, lo que sugiere un alcance mucho mayor del inicialmente estimado. Este hallazgo ha llevado a la expansión de las pesquisas a nivel global, con la participación de agencias especializadas en la identificación de estructuras financieras clandestinas. Las próximas semanas serán clave para determinar el alcance total de este caso y las posibles repercusiones en el equilibrio de poder dentro de las redes criminales internacionales. Lo que es innegable es que la caída de la operación Jumbo Jet ha marcado un punto de inflexión en la lucha contra el financiamiento ilegal a gran escala, y las autoridades aseguran que este es solo el comienzo de una ofensiva sin precedentes contra estas estructuras. Interceptado en el aire, el jet clandestino, que reveló una red global. El reciente decomiso de un Gulfstream 2 en territorio beliceño ha desatado una serie de investigaciones que podrían cambiar el panorama del financiamiento ilegal a nivel internacional. La operación, ejecutada con precisión por fuerzas de seguridad en coordinación con agencias extranjeras, expuso una compleja estructura que operaba a través de rutas aéreas cuidadosamente trazadas.
Según informes preliminares, el jet fue detectado cuando realizaba una maniobra inusual en una pista de aterrizaje no registrada. Equipos de monitoreo satelital ya habían identificado anomalías en su trayecto desde Sudamérica, lo que llevó a las autoridades a intensificar la vigilancia sobre su destino final. Al tocar tierra, unidades tácticas rodearon la aeronave, asegurando tanto la carga como a los individuos que la custodiaban. Las primeras inspecciones revelaron que el fuselaje del avión había sido modificado para ampliar su capacidad de almacenamiento, sin alterar su apariencia externa. Dentro de la cabina, se encontraron compartimentos especialmente diseñados para ocultar los fardos de alto valor, una táctica que confirma el alto nivel de sofisticación de la red detrás de esta operación. Este hallazgo no es un caso aislado. Investigaciones recientes han señalado que la utilización de aeronaves privadas para el transporte de recursos ilegales ha ido en aumento, con rutas que conectan América, Europa y África. Los operadores de estas redes han perfeccionado sus métodos para evitar la detección, empleando sistemas de navegación avanzados y documentación alterada para legitimar los vuelos. Las conexiones entre este decomiso y la operación Jumbo Jet se hacen cada vez más evidentes. Documentos encontrados en la aeronave presentan coincidencias con archivos incautados durante la intervención en México, sugiriendo que ambas operaciones formaban parte de una estructura financiera de alcance global. Las autoridades ahora trabajan en el análisis de estos registros para identificar a los responsables de coordinar estos movimientos aéreos. Uno de los datos más reveladores obtenidos hasta ahora es la existencia de una red de pistas clandestinas en puntos estratégicos del continente. Estas infraestructuras, construidas en terrenos de difícil acceso, permiten que los aviones aterricen y despeguen sin ser detectados por radares comerciales. La localización de estos sitios ha sido clave para comprender la magnitud de la logística involucrada en estos traslados. Expertos en seguridad han señalado que el decomiso del Gulfstream 2 representa un golpe significativo para las finanzas de esta organización. Sin embargo, advierten que la estructura detrás de estos vuelos no se desmantela con una sola operación. Las investigaciones continúan, con equipos forenses analizando las comunicaciones encontradas en dispositivos electrónicos confiscados a bordo del jet. Otro aspecto que ha llamado la atención de los analistas es la relación entre estos vuelos y el lavado de activos. Se ha detectado que parte del dinero proveniente de estas operaciones era canalizado a través de inversiones en bienes raíces, empresas fachada y transacciones con criptomonedas. Este hallazgo ha llevado a la apertura de nuevas líneas de investigación en distintos países. Mientras tanto, a nivel internacional, agencias como la DEA han expresado interés en la información obtenida. Se rumorea que este operativo podría estar vinculado a otras investigaciones en curso, lo que explicaría la respuesta inmediata de ciertas entidades extranjeras. De ser cierto, estaríamos ante un caso que trasciende fronteras y que podría desencadenar una serie de acciones coordinadas a nivel global. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo es que esta aeronave tenía acceso a tecnología de tan alto nivel? ¿Quién facilitó estos dispositivos que solo deberían estar en manos de fuerzas de seguridad? La hipótesis más fuerte apunta a una red de corrupción que se extiende más allá de las fronteras mexicanas. Por ahora, el avión y su contenido han sido trasladados a instalaciones de máxima seguridad, donde se lleva a cabo un análisis minucioso. Peritos han comenzado a examinar los códigos digitales en los billetes, en busca de pistas que revelen su origen y destino final. Algunos especialistas creen que esta información podría ser clave para desmantelar una parte importante de la red financiera del cártel. Las repercusiones de esta operación apenas comienzan. Mientras el gobierno celebra este duro golpe al crimen organizado, las organizaciones delictivas reevalúan su estrategia. Los expertos advierten que, aunque este tipo de operativos generan un impacto inmediato, también pueden provocar reacciones inesperadas. En los próximos días se espera que el caso tome mayor relevancia a nivel internacional. Con agencias extranjeras sumándose a la investigación, la presión sobre las estructuras criminales aumenta. Y aunque por ahora las respuestas son limitadas, una cosa es segura: la lucha por el control del espacio aéreo acaba de entrar en una nueva fase. El error que lo cambió todo: el narcoavión y la guerra silenciosa en el aire. Los movimientos irregulares en el espacio aéreo ya habían encendido alarmas en círculos de inteligencia. Durante meses, equipos especializados monitorearon rutas sospechosas, identificando un patrón en los vuelos nocturnos que, hasta entonces, habían pasado desapercibidos. Pero esta vez,
Un simple descuido fue suficiente para exponer toda una red de operaciones clandestinas. El pasado 15 de enero, en plena madrugada, un jet privado sobrevoló lo que se consideraba una de las rutas más seguras del cártel de Sinaloa. Lo que los ocupantes no sabían era que, desde tierra, los radares ya tenían cada uno de sus movimientos registrados. Su plan era claro: un despegue discreto, un cambio de matrícula en pleno vuelo y una maniobra de descenso en un área con interferencia natural de señal. La estrategia había funcionado antes. Esta vez, no. La Fuerza Aérea ya estaba lista. En un instante, 2 aeronaves de combate se posicionaron en el aire, mientras unidades terrestres cerraban posibles puntos de aterrizaje. La orden era clara: asegurarlo sin margen de error. Y así fue. La nave quedó completamente rodeada antes de que sus tripulantes pudieran reaccionar. Lo verdaderamente impactante no fue la intercepción en sí, sino lo que vino después. Se trataba de una operación de alto nivel, con tecnología nunca antes vista en manos del crimen organizado. En su interior, no solo había efectivo, sino también dispositivos diseñados para encriptar comunicaciones y evitar rastreo satelital. Este hallazgo cambió por completo la perspectiva de la investigación. El decomiso tuvo un efecto inmediato en las finanzas del cártel. En menos de 12 horas, comenzaron los intentos desesperados por recuperar el dinero. Informes extraoficiales revelan que hubo ofrecimientos millonarios a ciertos funcionarios con la intención de minimizar el impacto de la incautación. Sin embargo, los protocolos ya estaban activados. La información del avión, su tripulación y su contenido fueron trasladados a instalaciones de máxima seguridad, fuera del alcance de cualquier posible intento de recuperación. La red de lavado de dinero quedó expuesta. Este no era un simple vuelo de traslado de efectivo. La estructura detrás de la operación implicaba múltiples capas de financiamiento, incluyendo inversiones en bienes raíces, transacciones digitales y redes de distribución con presencia en distintos países. Con la pérdida de estos fondos, los flujos de dinero quedaron temporalmente congelados, lo que llevó a una crisis interna en la organización. Pero este no fue el único golpe. Horas después del decomiso, se detectó un movimiento inusual en varias ciudades clave. Propiedades vinculadas al cártel fueron desalojadas de forma repentina. Vehículos de alta gama fueron abandonados en estacionamientos de aeropuertos, y empresas fachada suspendieron operaciones sin previo aviso. Para los analistas, esto es una señal clara de que la estructura financiera estaba entrando en modo de contingencia. Mientras tanto, Omar García Harfuch, el arquitecto detrás de la intercepción, se convirtió en el principal objetivo del cártel. Su nombre comenzó a circular en mensajes internos y el seguimiento a sus movimientos se intensificó. Sin embargo, lejos de retroceder, el equipo de seguridad nacional reforzó su presencia en puntos estratégicos, asegurando que cualquier intento de represalia fuera neutralizado antes de convertirse en un problema. A nivel internacional, agencias como la DEA y Europol comenzaron a solicitar acceso a la información recopilada en la operación. Existen indicios de que esta intercepción podría estar conectada con redes financieras que operan más allá de América Latina. Los códigos encontrados en los paquetes de dinero sugieren una estructura de transacciones encriptadas que, de confirmarse, podría abrir una nueva línea de investigación. El impacto de este golpe no se limita a un solo grupo criminal. La detención de la aeronave envió un mensaje claro a otras organizaciones que dependen de estas rutas para mover recursos. Fuentes especializadas indican que, en las últimas 48 horas, se han registrado menos vuelos sospechosos en los corredores aéreos previamente identificados. Esto sugiere que la presión ha generado una reorganización interna. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Es este un golpe definitivo o solo un obstáculo momentáneo? La historia ha demostrado que estos grupos tienen la capacidad de adaptarse rápidamente, buscando nuevas formas de operar en respuesta a cada pérdida. Sin embargo, lo que hace diferente a esta operación es la magnitud de la información recuperada. No solo se trata del dinero incautado, sino de la red de contactos y transacciones que ahora están bajo el escrutinio de múltiples agencias. El gobierno, por su parte, ha declarado que este operativo es solo el inicio de una estrategia más amplia para desmantelar las rutas de financiamiento ilícito. En los próximos días, se esperan nuevos anuncios relacionados con esta investigación. Mientras tanto, el silencio en ciertos sectores del crimen organizado es más que elocuente. Lo que comenzó como una simple intercepción aérea ha escalado a un nivel que pocos anticipaban. Con cada día que pasa, la información obtenida abre nuevas líneas de investigación.
Y aunque las respuestas aún están por llegar, una cosa es segura: la guerra silenciosa en el aire acaba de tomar un giro inesperado. La red se cierra, el narcoavión y la guerra de inteligencia en las sombras. El cerco ya estaba tendido, y lo que parecía un simple vuelo clandestino terminó revelando un entramado mucho más complejo. No era solo el dinero lo que viajaba a bordo. La intercepción de la aeronave expuso conexiones que hasta ahora permanecían en la sombra, confirmando que el cártel de Sinaloa había llevado su red logística a un nivel nunca antes visto. El equipo de inteligencia de Harfuch había detectado algo más que vuelos irregulares. Durante meses, los analistas habían seguido una serie de patrones que vinculaban ciertas transacciones con rutas aéreas específicas. Cada vuelo, cada movimiento financiero y cada señal de comunicación satelital encajaba en un rompecabezas más grande. La clave estaba en los aeródromos clandestinos utilizados por la organización, puntos estratégicos ocultos en zonas remotas donde el tráfico aéreo pasaba inadvertido. Pero este vuelo en particular llamó la atención por algo inusual. La nave había cambiado su plan de vuelo 3 veces en menos de 6 horas, alterando su recorrido en un intento por despistar a cualquier sistema de monitoreo. Lo que no sabían era que ya estaban en la mira desde el primer despegue. Cuando cruzaron el espacio aéreo controlado, la emboscada se ejecutó con precisión. 2 F-5 de la Fuerza Aérea y un escuadrón táctico en tierra aseguraron el perímetro. El piloto, al darse cuenta de la situación, intentó una maniobra desesperada: descender bruscamente para evadir los radares. Lo que no consideró es que, en ese punto, su suerte ya estaba sellada. En tierra, los equipos de respuesta rápida ya estaban en movimiento. En menos de 5 minutos, la aeronave fue forzada a aterrizar en una pista segura. Las puertas se abrieron y el hallazgo fue aún más impresionante de lo esperado. No era solo un avión con dinero, era un centro de operaciones aéreo. Adentro, los paquetes de efectivo estaban organizados con un nivel de precisión que evidenciaba una estructura financiera altamente sofisticada. Cada unidad de $500,000 estaba sellada y registrada con un código digital. Pero lo más preocupante era la tecnología de la aeronave: dispositivos diseñados para bloquear señales de rastreo, inhibidores de telecomunicaciones y un sistema de comunicación satelital reservado para uso gubernamental. Esto planteó una pregunta inquietante: ¿cómo había llegado esta tecnología a sus manos? La respuesta no tardó en surgir. Entre los objetos incautados, los agentes encontraron una computadora portátil encriptada con registros detallados de transacciones, rutas y, lo más delicado, contactos clave dentro de la organización. Este no era solo un traslado financiero, era una operación de alto nivel. Las primeras horas tras el decomiso fueron cruciales. La reacción del cártel no se hizo esperar. En cuestión de minutos, operadores en tierra comenzaron a moverse. Se ofrecieron pagos millonarios para intentar frenar el proceso de incautación. Al mismo tiempo, varios puntos estratégicos del cártel entraron en estado de emergencia. La aeronave no solo transportaba dinero, también llevaba documentos que indicaban una reestructuración interna dentro de la organización. Esto encendió alarmas en agencias internacionales. No era solo un caso de tráfico de efectivo, se trataba de un posible reordenamiento territorial de gran escala. Lo que parecía una simple intercepción aérea, ahora tenía implicaciones globales. La información incautada reveló conexiones con grupos en otras partes del mundo. Las agencias de inteligencia comenzaron a rastrear señales de comunicación relacionadas con el vuelo, y lo que descubrieron fue aún más inquietante: movimientos inusuales en cuentas bancarias de paraísos fiscales, transferencias realizadas en criptomonedas y nombres de empresas fachada que operaban con total discreción. Mientras tanto, en las calles, el impacto de la operación comenzó a sentirse. Lugares que antes operaban con normalidad, repentinamente cerraron. Vehículos sospechosos desaparecieron. La red de transporte utilizada por el cártel empezó a desmantelarse desde adentro. Pero el golpe más grande aún estaba por venir. A medida que los analistas profundizaban en los datos extraídos, se descubrió que la operación no solo afectaba a una sola facción. Lo que comenzó como una intercepción de una aeronave, ahora ponía en jaque una estructura entera de financiamiento. Los próximos días serán decisivos. Se han emitido órdenes de investigación en múltiples jurisdicciones, y la red de inteligencia sigue conectando puntos que antes parecían imposibles de vincular. La guerra en las alturas ha cambiado para siempre, y lo que viene a continuación podría ser aún más impactante: el fin del juego.
la traición silenciosa que golpeó al cártel. El golpe ya estaba dado, pero lo que vendría después era aún más peligroso. La pérdida de una suma tan alta de dinero no era solo un golpe financiero, sino una fractura en la estructura interna de la organización. En las primeras horas tras la intercepción del jet, el caos comenzó a expandirse como una onda expansiva. La prioridad del cártel era descubrir cómo, cuándo y por qué su operación más segura había sido infiltrada con tanta precisión. La paranoia se apoderó de los mandos altos. Se ordenó un cambio inmediato en todos los vuelos clandestinos, modificando los puntos de despegue y aterrizaje, reescribiendo rutas y alterando frecuencias de comunicación. Pero nada de eso podía cambiar el hecho de que alguien, en algún punto de la cadena, había permitido que esto sucediera. Las dudas comenzaron a sembrarse entre sus propios miembros. Lo que más preocupaba no era solo la pérdida del efectivo, era el mensaje implícito en el operativo. Alguien los había estado observando desde adentro, y con un nivel de precisión que solo podía significar una cosa: la traición venía de lugares inesperados. Las primeras investigaciones internas llevaron a una serie de interrogatorios dentro de la organización. Se analizó cada detalle del vuelo, desde el abastecimiento del avión hasta la seguridad del aeródromo de origen. Sin embargo, no hubo evidencia clara de filtraciones directas. Todo indicaba que el gobierno no había recibido información de un solo soplón, sino que había estado rastreando los movimientos del cártel durante meses sin que nadie lo notara. El impacto en la cúpula de la organización fue inmediato. Líderes de distintas facciones comenzaron a tomar precauciones extremas. Se suspendieron reuniones, se cancelaron viajes y algunos operadores desaparecieron de la vista pública. Sabían que si habían sido vulnerables en el aire, también podrían serlo en tierra. Mientras tanto, los analistas de inteligencia del gobierno tenían en sus manos algo más valioso que el dinero: la computadora encriptada encontrada en el avión. En su interior, se descubrieron registros de transacciones en el extranjero, transferencias electrónicas camufladas en cuentas empresariales y rutas que vinculaban los envíos de efectivo con corredores financieros en distintos países. Pero lo más revelador fueron los nombres ocultos en los archivos, contactos de alto nivel, operadores financieros y una lista de colaboradores que, hasta ese momento, habían pasado desapercibidos. La información encontrada no solo confirmaba lo que ya se sospechaba, sino que abría la puerta a nuevas líneas de investigación que podrían comprometer a figuras inesperadas. El golpe al cártel no solo fue material, sino psicológico. La idea de que el gobierno había logrado penetrar su red de comunicaciones, modificar patrones de vuelo y anticiparse a sus movimientos era un golpe estratégico que afectaba su capacidad de reacción. Y lo peor estaba por venir. A medida que la información extraída del avión comenzó a procesarse, se detectaron conexiones con otras organizaciones. Lo que en un principio parecía un simple traslado de dinero, se convirtió en la clave para entender una operación global de financiamiento. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el equipo de inteligencia de Harfuch analizaba cada detalle con precisión. Sabían que este no era un golpe definitivo, pero sí un punto de quiebre. La reacción del cártel determinaría los siguientes movimientos, y todo indicaba que no se quedarían de brazos cruzados. Las comunicaciones interceptadas en las siguientes horas revelaron que los líderes de la organización ya estaban planeando una respuesta. Se hablaba de recuperar lo perdido, de ajustar cuentas y de reorganizar las rutas con un nivel de seguridad aún más extremo. Pero lo que no sabían era que el gobierno ya estaba un paso adelante. Utilizando la información obtenida en el decomiso, se preparaban nuevas operaciones. Se habían identificado otros puntos clave en la logística del cártel y, con cada pista nueva, se cerraba más el cerco sobre su red de operaciones. En el mundo de las organizaciones criminales, un golpe de esta magnitud no queda en el olvido. Es un detonante, un punto de inflexión que cambia las reglas del juego. Y en esta guerra silenciosa, cada movimiento cuenta.